¿Yo me puedo llevar mi licencia? No, la licencia es del local. Las licencias son del establecimiento y eso lo tienen que tener claro. Por eso es importante que cuando un empresario vaya a adquirir un local, ya sea en alquiler o sea en propiedad, pues no piense que se va a poder trasladar la licencia. O cuando dice, no, yo hago el traspaso de la licencia. Eso no puede pasar. La propiedad o el establecimiento como tal debe tener su licencia. El riesgo lo asumen por la facilidad de hacerse autónomo. Un autónomo se crea en 30 minutos. Por supuesto. ¿Vale? En cambio, una SL pues ya tiene un poco más de protocolo, por decirlo así. Bueno, de normal hay que hacer el pacto de socios, después claro. del pacto de socios, hacer la estructura, los estatutos, después de esto firmar en notaría, presentarlo al registro y eso puede tardar unos 30 días. Veo la casilla y le digo, mire, está ganando muchísimo dinero. Entonces mi pregunta es, ¿fue algo espontáneo, algo que pasó aquí o se va a mantener a lo largo del año? Claro, porque puede suceder que hubo un incremento de ventas por algún cliente especial, pero no quiere que decir... no se va a repetir. Entonces, y puede que a partir del siguiente se normalice, regularice. Pues yo le digo, no, David, es que hemos cogido varios contratos, lo vamos a mantener durante un año largo y tal. No sé. Yo le digo, pues mire, si usted sigue así, pues cuando hagamos la declaración de la renta, usted ya no va a pagar este 20% que pagamos trimestral. Usted ya está en la base del 45%. ¿Cómo así? El año pasado se cerró en España con 3.400.000 autónomos, una subida de 40.000 autónomos nuevos. Y todavía a día de hoy creo que emprender es difícil. Emprender es difícil por el desconocimiento en los trámites para darse de alta, ya sea como autónomo o como sociedad. Sí, una buena gestoría te ayudará a iniciar con pie derecho. Soy Lisek Helves, jurista de IMM Consulting. Yo soy David Cárdenas, gestor administrativo y el director financiero de IMM Consulting. ¿Cuántas veces te ha llegado un cliente con miedo, abrumado de iniciar su negocio o de iniciar su actividad? Creo que es el día a día, ¿no? A ver, de normal, cuando es por primera vez que ellos van a empezar con una actividad empresarial, tienen muchos miedos y confusiones total. Oye, porque aún así con la ley que hay ahora sobre emprendimiento y todo esto, aún así todavía existe este desconocimiento. ¿Qué falta de información tenemos en España? A ver, de normal siempre hacen una búsqueda rápida por internet, entonces entran y ven muchos blogs, unos dicen unas cosas, otros dicen otras cosas y llegan en su cabeza con muchas ideas. Tampoco hay una claridad en seguridad social, en Hacienda, aunque ellos tienen sus mecanismos, no hay claridad. El ministerio se inventó o crearon un nuevo departamento que se llama Punto PAE, que es Punto de Atención al Empresario, y ahí está canalizado como gestores o también economistas que ayudan a emprender y ahí por ciudades. Entonces, creo que hoy es una estructura para aquellos emprendedores simplificada desde tu punto como gestor de cómo iniciar la actividad, dar altas, formas jurídicas, financiación y todo lo que ellos tienen que tener en cuenta para iniciar con su negocio. A ver, sí, de normal, lo que yo siempre les suelo preguntar, bueno, ¿qué van a hacer? Entonces, en base a lo que ellos me dicen que van a hacer, hay que buscar ese epígrafe, que es donde más de uno dice, ¿pero cuál es mi actividad? Porque equivocarse da sanciones. Sí, a ver, hay muchas personas que viven asesorando por internet que ponen en demonio a la agencia tributaria porque van a decir que por todo van a sancionar. Claro. No, si yo llego a equivocarme en un epígrafe, pues yo inmediatamente lo puedo modificar. ¿Vale? ¿Y si no lo corriges? Pues ahí puede haber un error en la tributación, porque posiblemente ese epígrafe o esa actividad económica, no lo digamos epígrafe, vamos a decirle actividad económica. Esa actividad económica tiene una tributación totalmente distinta a realmente lo que usted haría como actividad. Claro. Vale, si no existiera la figura de gestor, porque a lo mejor quiero emprender, pero no puedo llegar a un gestor, debería. ¿Puedo ir a otro sitio? El gobierno tiene habilitado lo que es el punto de atención al empresario, que es a través del Ministerio de Industria y Turismo. Y bueno, el mismo gobierno lo puede asesorar. Te asesoran de cómo es lo mejor para iniciar, cómo es el alta. Pero igual tampoco es como una excusa de que voy ahí, porque hoy en día a través de la digitalización se han creado muchas asociaciones que dan totalmente gratuita
para aquellos empresarios que están empezando y ellos mismos le dicen, bueno, ¿cuál va a ser su actividad? Entonces, y ellos empiezan a hacer como el plan de marketing, empiezan su nicho de Bueno. mercado, su segmentación, después pasan a un financiero, tal. Cuando ya están listos, lo sacan al ruedo. Pero lo organizan toda la empresa y le dejan una claridad como tal, totalmente gratuito. Bueno, y en tu caso que haces lo mismo, cuando llega un cliente nuevo, tú qué, lo primero que le dices para elegir la figura jurídica, autónomo, empresa de una vez, o qué es lo que realmente necesitas saber para elegir esa forma jurídica de constitución. A ver, yo primero tengo que evalúo la posición de la persona. Digo, bueno, ¿con cuánto van a entrar? Si tienen medios Capital. económicos, su capital, qué actividad van a hacer, si hay más personas, socios. A veces me he encontrado con que son 2, 3 socios, pero se hacen autónomos y solo está uno al frente de todo. Entonces, que dicen, bueno, esperemos a ver cómo evoluciona y después pasamos a una SL. Vale, depende del riesgo que quieran asumir. Exactamente, pero el riesgo lo asumen por la facilidad de hacerse autónomo. Un autónomo se crea en 30 minutos. Por supuesto. ¿Vale? En cambio, una SL pues ya tiene un poco más de protocolo, por decirlo así. Bueno, de normal hay que hacer el pacto de socios, después Claro. del pacto de socios, hacer la estructura, los estatutos, después esto, firmar en notaría, presentarlo al registro y eso puede tardar unos 30 días. Para que todos sepan, a nivel de agilidad, también una SL es muy rápido ahora, ¿no? Sí, de normal, a ver... La gente entraba con autónomos por la rapidez. Sí, también por la rapidez y un poco por el desconocimiento, ¿vale? Porque dicen, bueno, es que si yo me hago SL, el gestor me va a cobrar más. En cambio, el autónomo me cobra menos. Claro. Pero ellos no saben de ciencia cierta el error que pueden estar cometiendo. Porque el autónomo, tenga en cuenta que si hoy está bien, pero mañana se quiebra, va a ser responsable de sus deudas presentes y futuras. Va a estar endeudado hasta que no Y es un solucione. riesgo Es un alto riesgo muy para grande. una persona que está emprendiendo, que está iniciando y todo. Exactamente. Pero, ¿qué tan difícil es iniciar con una sociedad limitada? Iniciar con una sociedad limitada, iniciar con un autónomo es exactamente lo mismo. Es lo Lo único mismo. que está cambiando es la figura societaria. Ok. En cambio, con la sociedad tiene mayores garantías, porque si en un momento dado el negocio no va bien, pues no va a responder el socio con sus deudas presentes ni futuras, sino va a responder hasta el capital social de la empresa. Si una persona quiere emprender, ¿qué debería hacer? Depende entonces su actividad, depende de dónde quiere llegar, depende de cuáles clientes quiere Yo llegar. siempre les pregunto, ¿cuál es su visión? Y ellos me dicen, quiero crecer. Claro. Vale, entonces en el momento dice, yo quiero crecer, nos vamos y nos sentamos, hacemos una estructura, una planificación financiera y fiscal, ¿vale? No son lo mismo. La planificación financiera que hacemos nosotros es, hacemos un centro de costes, cogemos toda la empresa, vamos determinando gastos aquí, gastos allá, vamos buscando cuáles son los directos, indirectos, y la planificación financiera es, en base a esa proyección de ingresos y con los gastos que tenemos, vamos a ver cuánto impuesto vamos a pagar a final de año y cómo lo podemos nosotros mitigar desde ya. Pero un autónomo sería buena opción. El autónomo es por facilidad. Una persona que no sabe nada, nunca ha sido empresario, no tiene ni idea, no sabe a qué se va a enfrentar, porque un empresario algo que sí tiene claro y seguro es que tiene deudas y Por tiene supuesto. obligaciones desde el minuto cero. En todo caso- obligaciones con seguridad social, obligaciones con Hacienda desde la primera venta, obligaciones con la gestoría, obligaciones si tiene, pero lo que no tiene nada seguro son las ventas. Bueno, pero si empiezas como autónomo, hay una obligación que también es importante y está reducida hoy por hoy, que es una buena opción, que es la cuota reducida de autónomos. Sí, anteriormente la tarifa plana la teníamos a 3 años, que iba progresiva. Hoy por hoy con el nuevo sistema de ingresos reales, que son los tramos, pues solo vamos a tener la tarifa plana por 1 año. Pero eso no hay que tener miedo. Como los negocios tienen un crecimiento, si en el primer año yo no Supero el salario. supero el salario mínimo en ingreso neto, no en ingreso bruto, sino en ingreso neto, pues yo vuelvo a continuar y prorrogo otro año más esa tarifa plana. Sí, porque finalmente la consolidación de tu emprendimiento o tu empresa pues empieza a funcionar a partir de los 4 años. De normal. De normal es que sí, entonces Anteriormente los planes financieros los hacíamos a 10 años. Ya. Por la evolución ahora lo hacemos a 5 y ahora por la evolución los hacemos o sea, a 3. va cambiando, pero de todas maneras digamos que en 3 años una pyme tiene que estar consolidada. En 3 años se sabe o no sabe si continúa y tiene crecimiento esa empresa. Viabilidad, Normal, sí. futuro. De sí. normal el 80-90% de las empresas que se crean tienden a cerrarse dentro de los 2 primeros años. Eso es una realidad. Entonces, la cuota que tú acabas de decir, que es el beneficio que reciben todos los autónomos por primera vez, pues finalmente termina sirviendo porque si no estás ganando dinero, podrías beneficiarte otro año más y prorrogar. No es que le esté ganando dinero,
es que si mis ingresos netos No no superan el salario mínimo, pues me dan un año más de prórroga. Como es un incentivo para que su carga, su gasto fijo del autónomo no se incremente y pueda ir creciendo paulatinamente. Bueno, ya entonces 3 cosas simples para iniciar. Alta de Hacienda. El autónomo, nos sentamos en la oficina, en el despacho, hablamos, miramos, me dice, bueno, yo quiero hacer X actividad, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es le damos de alta en Hacienda y en Seguridad Social. Alta en Hacienda, alta en Seguridad Social y licencia si corresponde. Si es una actividad que requiere licencias, hay que solicitar la licencia. De normal, cuando ellos entran en un local comercial que ya tiene la actividad económica, que eso es una pregunta habitual. Sí. ¿Yo me puedo llevar mi licencia? No, la licencia es del local. Las licencias son del establecimiento y eso lo tienen que tener claro. Por eso es importante que cuando un empresario vaya a adquirir un local, ya sea en alquiler o sea en propiedad, pues no piense que se va a poder trasladar la licencia. O cuando dice, no, yo hago el traspaso de la licencia. Eso no puede pasar. La propiedad o el establecimiento como tal debe tener su licencia. O si no, solicitarla. Sí, solicitarla, pues tiene que informarse con el ingeniero, hacer el estudio técnico, presentarlo, que se lo aprueben y desde el momento que entra, pues ya puedo abrir la persiana, puedo empezar a trabajar mientras la administración o el ayuntamiento me va resolviendo. Tú llevas autónomos en todas las comunidades. Sí. De todas maneras, para un emprendedor en una comunidad que ahora mismo se beneficia de la cuota cero autónomo, también es importante. Si quieren salir adelante con esto, podrías pedir la cuota cero para ellos. Hay comunidades que están implementando la cuota cero como un mecanismo mayor de incentivo para la creación de estos autónomos, ya que son el motor de la economía de un país. Las empresas o los gobiernos suelen siempre mirar con buenos ojos a las multinacionales. ¿Por qué? Porque una multinacional con una sola empresa genera cientos de miles de puestos de trabajo, pero los autónomos en volumen generan mucho más trabajo, aunque tengan día 1, día 2, día 3. Son la base, son la base de cualquier país. Bueno, de antemano decimos que en la Comunidad Valenciana no está la cuota cero. Entonces son para otros autónomos que están en otras comunidades y ojalá profundicemos en otro podcast sobre esto. Siempre, a ver, nosotros tenemos autónomos en Palencia, tenemos en Madrid, en Barcelona, en Alicante, tenemos, bueno, por toda España. Entonces, sí tenemos un trabajo que tenemos que estar pendiente de qué beneficio están dando esas comunidades para ellos. Hay otras bonificaciones especiales, porque ahora hay emprendedores, mujeres, digamos que cabezas de hogar, hay, digamos, jóvenes menores de 30 años. ¿Hay otras bonificaciones que podrían aplicar que no sean la cuota cero? Hay una que es muy interesante, que no se suele utilizar, que es que un autónomo cuando está pagando su vivienda habitual, pues tiene una reducción en los impuestos. Bueno, esa es muy importante para aquellos que adquirieron su primera propiedad. Claro, y también se pueden pues proteger esa vivienda también, pero siempre dentro del riesgo. Yo siempre le digo a mis clientes con los que yo suelo hablar, le digo, hay algún momento en que tenemos que dar el salto a una SL porque tienen mayor seguridad jurídica. Claro. Y de cara a los bancos no es un secreto, pero es mejor visto una SL que un autónomo. Porque el autónomo, de normal, cuando ellos miran los balances de los autónomos, ellos los ingresos no los ven al 100%, lo estiman a un 80% porque el autónomo es muy inestable. Bueno, en todo caso, esto sería lo primero que debería hacer alguien que quiere emprender. Sí. Digamos, un emprendedor que le va a ayudar un familiar, autónomo colaborador. Un autónomo colaborador. ¿Qué reducción tendría para iniciar y tener como las mayores reducciones que existen para poder que el negocio salga adelante? De normal el autónomo colaborador no va a ir en alta en seguridad social como cuenta el régimen general, ¿vale? No va a tener que pagar esa carga de prestaciones sociales tan altas. El mismo nombre lo indica, autónomo colaborador. Hoy en día autónomo de cara a la seguridad social, no de Hacienda, ¿vale? Sí. Entonces le pagaría su cuota de seguridad social y por aparte le pagaría su nómina. No tendría que pagar los impuestos del 130, las liquidaciones trimestrales. Simplemente el familiar paga su cuota de seguridad social que tiene una base reducida y no va a pagar. Un ejemplo, más o menos un empresario asume unas cargas de entre el 33, 36, 37% dependiendo de la actividad, porque no todas las actividades pagan igual a la seguridad social. ¿Qué pueden hacer aquellos emprendedores que quieren iniciar como autónomo, pero también quieren que un familiar trabaje con ellos?
¿Hay que darles de alta también de autónomo? Bueno, es una pregunta que me la hacen habitualmente. Claro. Digamos un ejemplo que tuve. Es un cliente, vamos a llamarlo Camilo. Camilo adquirió un bar, ¿vale? Dice, pero ahí contratar a alguien me sale muy costoso Muy en este costoso. momento. Pero tengo a mi esposa que me va a ayudar. ¿Qué tengo que hacer? Pues en este caso vamos a darle de alta como autónomo colaborador. La palabra autónomo no quiere decir que tenga que pagar impuestos el familiar, no, simplemente que de cara a la seguridad social va a cotizar como un autónomo, Claro. ¿vale? Eso ¿Tiene alguna reducción? sí tiene una reducción. Perfecto. De normal, tener un trabajador en cuenta ajena, el Sí. régimen general, lo que conocemos toda la vida, es muy costoso para el empresario. En cambio, con el familiar, pues va a tener una base reducida, ¿vale? Bueno, en todo caso, aquellos emprendedores que quieren iniciar y no se pueden permitir un trabajador, sino un familiar, podrían iniciar con la figura de autónomo colaborador. Pueden iniciar con la figura de autónomo colaborador, pero tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿vale? No es el familiar mi primo que vive a 3 calles y tal, no. Tiene que ser empadronado, depender económicamente, tiene que ser un familiar directo, padres, hijos, Vale, en línea recta. sí. Bueno, en todo caso, una de las preguntas constantes que recibo a nivel laboral es, por ejemplo, aquellos que se están pensando emprender, pero están trabajando cuenta ajena. Bueno, la extinción del contrato, digamos que está más que contemplada, pero dicen, si inicio, ¿qué hago con el paro? ¿Puedo seguir cobrando? De normal, y lo que se los iba a hacer era solicitar el paro en un pago único. Claro. No era fácil. Había que iniciar proyectos. Había que había enseñar el proyecto, había que tener facturas pro forma, había que tener presupuestos, había que justificar la seguridad social de en qué me iba a gastar mi paro. O sea, es mío, pero yo tenía que justificarlo. Por supuesto. Entonces, de normal lo que hacíamos nosotros es, mire, vamos a escoger la cuota del autónomo durante un año, ahí ya teníamos tanto. Vamos a partir de ahí un presupuesto de gestoría durante un año, ahí teníamos tanto. Ah, La ok. alquiler, y entonces hacíamos justificando. Un error habitual era que se daban de alta y después pedían el paro. Error garrafal, porque inmediatamente se lo iban a denegar. Primero hay que hacer el proyecto, solicitar las facturas, solicitarlo con la seguridad social y ahí sí darse de alta. Creo que ahora compatibilizar ese paro es una forma, digamos que, de agilizar el emprendimiento en España. Yo creo que la ley nueva que existe a través del emprendimiento pueden revisar y ver esta opción como un colchón. A ver, sí puede ser atractiva para ese empresario que no tiene un capital suficiente, pero tiene la idea de empezar, entonces se puede apoyar con el paro. Hasta 9 meses. Hasta 9 meses podrías estar con el paro, cobrando y a la vez iniciando tu negocio. Claro que sí. Entonces, en simplicidad, si alguien quiere iniciar, alta autónomo, alta hacienda, si Alta Hacienda en el 036, identificando la actividad económica, lo que vamos a ejercer. Por supuesto. De guía a eso la estructura de los impuestos, ¿vale? En cuáles los impuestos y cómo voy a tributar. Si voy a tributar por estimación directa o estimación objetiva. En otro video hablaremos y sacaremos las diferencias de las dos formas de tributar y de pagar nuestros impuestos. Y a qué IVA estoy obligado. Si voy al IVA del régimen general, 21% que conocemos, el 10 o el 4. Si voy con el IVA simplificado o un recargo de equivalencia. Eso es muy importante y era lo que hablábamos al principio. Si tenemos un error en la actividad económica que escogimos nosotros, puede que nosotros estemos liquidando los impuestos de forma errónea. Bueno, una de las preguntas también que creo que genera más miedo a la hora de emprender es, vale, inicio con autónomo, figura, ¿puedo cambiarme a SL? De normal, nosotros en la gestoría, pues yo soy un poco metódico y siempre que cuando estamos haciendo la revisión de impuestos antes de presentarlos, yo siempre me fijo en el modelo 130 cuando estoy presentando los impuestos y el modelo 130 tiene unas 3 primeras casillas que son súper importantes. La Claro. primera casilla es el ingreso bruto, es el total de lo que ingresó el autónomo. En todo el año. En todo el año o en el trimestre, dependiendo en qué temporalidad estemos Pero para hacer presentándolo. esa revisión, ¿tú la haces anual o la haces trimestral? Yo la voy haciendo trimestral. Vale. ¿Vale? Ahorita le voy a poner un ejemplo del por qué. Entonces, yo miro en la casilla 1, ingresos brutos, todo lo que haya ingresado por sus actividades. Puede tener una o varias actividades económicas. Casilla 2, gastos deducibles más un 7% de gastos de difícil justificación. Ya lo tenemos aprobado, ¿vale? Y la casilla 3, la que yo siempre reviso, la más importante, ingreso neto. Realmente, ¿cuánto me queda a mí? Claro, claro. Con eso, yo más o menos hago una estimación de cómo le va a ir su declaración de la renta. ¿Por qué? Porque en el autónomo solo paga trimestralmente un 20%.
¿vale? Sí, sí. Pero sabemos que la declaración de la renta, el modelo 100, la que se presenta ahorita en abril, de abril hasta junio, ¿vale? Es progresiva. Sí. Y arrancamos del 19 y a partir de ahí podemos dispararnos. Entonces, ¿por qué le iba a decir que un Depende ejemplo? de los ingresos. Depende de los ingresos, o sea, de la casilla 3 realmente. Que David va a estar muy pendiente de esa casilla, que para un emprendedor ya le estamos metiendo que tiene que estar pendiente de esa casilla. Si están Claro. contigo, tú estás pendiente de esa casilla. Mire, tuve un caso, uno no, varios. Pero hubo uno en especial que más o menos sobre junio, estábamos haciendo la segunda presentación del año. Y yo cuando le dije, yo veo la casilla, le digo, mire, está ganando muchísimo dinero. Entonces mi pregunta es, ¿fue algo espontáneo, algo que pasó aquí o se va a mantener a lo largo del año? Claro, porque puede suceder que hubo un incremento de ventas por algún cliente especial, pero no quiere Que decir... no se va a repetir. Exactamente. Entonces, y puede que a partir del siguiente se normalice, regularice. Pues yo le digo, no, David, es que hemos cogido varios contratos, lo vamos a mantener durante un año largo y tal. No sé. Yo le digo, pues mire, si usted sigue así, pues cuando hagamos la declaración de la renta, usted ya no va a pagar este 20% que pagamos trimestral. Usted ya está en la base del 45%. Y me dice, ¿cómo así? Yo le dije, sí, o sea, que cuando lleguemos a presentar impuestos, todo lo que usted ha pagado en el año, pues va a tener que pagar. Yo creo que una buena gestoría es lo que hace la diferencia cuando inicias, lo que hablábamos en un principio, porque de repente te puede ir muy bien A ver, en sí. el primer año. Sí. Incluso yo he tenido empresarios que me han dicho, David, ¿usted qué dice? ¿Me arriesgo? Y yo le digo, ¿usted tiene el arte? Sí. ¿Lo sabe hacer? Sí. ¿Sabe vender? Claro, yo sé vender. Hágale. Y empiezan como autónomos. Digo, haga el curso porque esto es nuevo, en pam, pam, pam. Y cuando le empiezan bien, en 6 meses ya se están pasando una SL. Porque hay también temas como que cuando emprenden, que si les han metido en la cabeza que si no están 2 años como autónomo, les multan. Digo yo, eso no pasa, eso no es una regla genérica para todos, depende de tu actividad y de lo que necesites. Evidentemente una SL es, digamos que genera un poco más de confianza a la hora de adquirir los servicios de una empresa. A ver, una SL pues tiene una mayor organización, una mayor estructuración. El autónomo es la factura de ingreso, la factura de gasto y ya está. En cambio, una SL tiene que tener un plan contable, ya tiene una estructura, ya hay una cara de mayor empresarialidad. Entonces, la gente ya puede proyectarse mejor. Hay mayores compromisos. Los bancos lo ven mejor en ocasiones. No te puedes ir y ya está, sino que definitivamente tienes una estructura empresarial que te da fortaleza frente a competidores. Un autónomo, me fue mal, me quebré, gestor, deme de baja y dejó de existir el autónomo. Básicamente puede ser. En cambio una SL no, una SL tiene que solicitar la disolución, después la liquidación, entrar al concurso y todo esto y no es una cosa que se hace a la primera. Pero definitivamente para empezar, como lo ha dicho David, es muy importante que tengas en cuenta la figura o la forma jurídica de autónomo, porque reduce costos y además de eso es simple, no necesitas hacer una estructura tan formal. Lo que yo digo, si el empresario ya tiene la experiencia y ya tiene claro, pásese una vez a una SL. Totalmente, Si eso una depende persona- del emprendedor. Exactamente. Si es totalmente nuevo, pero tiene un proyecto ambicioso de que va a crecer y que sabemos que va a crecer, haga de una de la SL. Si entra con socios, pero si es que tengo cierto nerviosismo de lo que pueda suceder, no estoy muy seguro, estoy probando, mire, pruebe como autónomo, vamos evaluando, vamos mirando y ya vamos tomando decisiones. Definitivamente es algo que depende del emprendedor, Sí. depende de la En actividad ocasiones. y depende del riesgo que quieras asumir. Para eso es importante que veas, pero si quieres iniciar como uno, como otro, al final son los mismos pasos que acabamos de decir. Sí, es normal, siempre tiene que estar el alta en Hacienda que nos va a demostrar quiénes somos, tributariamente, censalmente, las altas en seguridad social, dar de alta el centro de trabajo y demás, pero yo creo que en todos los años que yo llevo asesorando, cuando ellos ya lo tienen claro, van directamente por una SL, dice, hagamos el pacto de socios, de pacto de socios vamos a hacer los estatutos, ahí dicen que no se complican la vida, estatutos tipo los que están ahí, ya está, y hay gente que dice, no, necesitamos controlar bien a nuestro administrador y tal. Y es muy importante que tengamos en cuenta que hoy por hoy uno de los impulsos para emprender es que hacer una sociedad ya no es necesario tener un capital tan grande. De normal el capital mínimo son 3.000, ¿vale? Sí. Pero se puede y el banco, entonces para nosotros
llegar a firmar, el notario nos exigía, bueno, ¿dónde está el documento de que usted ya depositó los 3.000 euros? Con la nueva ley de Crea y Crece, podemos constituirlo sin los 3.000, ¿vale? ¿Con cuánto? Con 0 euros. ¿Con 0 euros o 1 euro? Con euro. Lo que pasa es que los notarios no suelen pedir el euro. Entonces puedes constituir un SL con 0 capital y lo vas amortizando. Exactamente, a medida que se va pues en el día a día de la empresa, pues se van haciendo las aportaciones para que esos 3.000 lleguen. Yo creo que nos has dado una iniciación de emprendedores sin complicaciones. Esto me imagino que es lo que haces con cada uno que ellos vienen aquí cuando tienen ese miedo de iniciar y no iniciar a la vez. Y eso es muy interesante porque todos aquellos que querían o de pronto tenían una idea de un emprendimiento, no. Y es muy interesante porque todos aquellos que tienen esa idea de emprender, pues ya ven que son 3 pasos reducidos. Simplemente tener en cuenta el epígrafe, darse de alta y además de eso ver qué figura o jurídica quiere iniciar su actividad. Sí, a ver, no es tanto como se muestra o la confusión que se puede generar. Es más sencillo. El objetivo de nosotros es hacerlo complejo fácil. Y yo creo que también intentar que ese autónomo o ese empresario vea otras oportunidades más que estar pendiente de esta iniciación en clientes, en marketing, en revisar su negocio, que tú puedas directamente ocuparte de esta parte legal que es tan difícil y que lo haces de una manera muy simple. Claro, el objetivo de nosotros como gestoría o como empresa no es solo ser meros tramitadores, como donde llevo las facturas a que me saquen los... No, nosotros hacemos un canal, estamos muy pendientes de todos nuestros clientes, muy personalizado. Sobre todo Sí. lo que a ti te corresponda como empresario. Claro que sí, claro que sí. O sea, cuando vemos que está cometiendo errores, mire, por ahí no es, hay que hacer esto. Estamos muy, muy encima de los empresarios, porque el objetivo de nosotros es que crezcan como empresarios. Hay empresarios que me dicen, no, David, yo quiero estar ahí donde estoy. Vale, no hay ningún problema. Todos tenemos derecho a estar donde queremos estar. Pero hay empresarios que dicen, yo quiero y me veo así. Entonces, bueno, vamos a hacer un plan de trabajo para que usted pueda crecer de la mano de nosotros. Uno de los temas que nos caracteriza en IMM Consulting creo que es ver la visión que tiene el empresario. De acuerdo a esa visión, nosotros vamos trabajando. Claro que sí, sí. Nosotros, hay empresarios que efectivamente están así, están bien, no hay ningún problema, y hay empresarios que quieren crecer. De pronto un mensaje que puedas darle a todas aquellas personas que en este momento están empezando un emprendimiento o digamos que un emprendimiento que todavía no está formalizado jurídicamente, pero ya les toca, porque ya ven viabilidad a futuro. A ver, una recomendación primero, ¿quiénes van a participar? Si hay varios socios, de una vez, no hay que pensarlo 2 veces, una SL y un pacto de socios. Ese es el documento de que se van a comprometer todos, hasta dónde van a llegar y básicamente responsabilidades y demás, ¿vale? Si estoy yo solo, nunca he sido empresario, empecemos como autónomo, conozca el sistema, conozca cómo se mueve Hacienda, cómo son los impuestos, qué es lo que tengo que entregar, los ritmos, y vamos mirando la evolución. Y va a llegar un momento donde, mire, esto para SL inmediatamente. Bueno, en IMM Consulting te podemos ayudar con toda esa iniciación y todos esos trámites tan complicados, y por supuesto David, que es experto en todos estos temas, te hará como esa guía, porque eres como un guía allí de todos los empresarios. Sí, la pasión. A veces me voy y el cliente como, ya vi, y yo sigo ahí hablando porque... Claro que no es tu negocio, es el de él. Pero la verdad es que aquí todos adoptamos como si fueran nuestros propios negocios. Claro. Y es importante que si tienes alguna duda de iniciación, consultes con nosotros, te podamos resolver todos esos miedos que tienes, porque sabemos que emprender y dar ese primer paso es muy, muy temeroso, y creo que esta es un buen canal para demostrar que es simple, no requieres de muchas cosas. Sí, la del emprendimiento, es tener una base organizada, estructurada, y más que todo romper el miedo, ir a Y por la ellos. información, clara. Clara.